No se te escucha, Fernando. Es que no tienes puesto el micrófono. Ahí está. Sí, perdón, licenciada. Sí, a ver, yo no recuerdo la verdad si envié 2 veces el examen, pero me generó esa duda, ¿va? Porque sí vi una nota con un punteo y la otra con otro punteo, Son pero como por eso tres era la casos. consulta. Son como, yo creo que tú me Ajá. escribiste, ¿verdad? Sí, yo le escribí hace un rato por el mismo correo que usted envió, Ajá. pero Pero ese es... te voy a buscar porque no son muchos los casos. Ya ahora que logramos Ujú. unificarlos todos, el primer problema fue que ustedes se podrán imaginar 273 pruebas, tratar de ver quién es quién. Fue muy complicado porque no tenían el nombre, que ese fue un error personal, pues un error mío cuando se diseñó el formulario. Ahora ya está todo cargado, ya están todos los nombres de ustedes, ya pues no hay problema. Sí fueron algunos casos que si lo veo en función de la muestra, pues son los menos, fueron como 15 casos en donde me enviaron más de una vez la prueba. Dime, Dora. Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que yo solo hice una vez mi prueba, la envié, pero hasta el momento pues no tengo nota. No sé qué problema habrá. Claro, porque yo recuerdo, de hecho, voy a verificar, no te digo que lo hago, o dame un segundito, de pronto aquí pueda. Dora Pacay, ¿verdad? Sí, licenciada, gracias. No, fíjate que no me carga, por alguna razón, no me lo está cargando. Entonces voy a verificarlo eh, y yo te mando la nota. Sí, no me deja Muchas gracias, en licenciada. lo que se conecta. Déjame que cargue te doy el dato, pero sí recuerdo tu nombre y que sí recuerdo que lo realizamos. Pero voy a ver también el tuyo, Fernando. Insisto, no fueron tantos como yo creía, la verdad es que son menos. Sí, gracias, licenciada. Sí, podría checar, ¿va? Es un puntito menos que me salió ahorita en el cuadro oficial de la nota, Que no pero, te, pero es no un te va a punto, ¿verdad? convencer. No, miren, pues definitivamente, en teoría el formulario estaba bloqueado para que solo pudieran enviarlo una vez, pero aparecieron dos, entonces no sé a qué se debe. La decisión se pone el de la primera prueba que se remitió. No puedo poner la segunda ni la tercera, sino la primera que recibió. Y lo interesante es que el sistema despliega cuál fue la que entró primero, porque te da la hora, ¿verdad? Entonces con eso no tenemos ningún problema. No, 121. Le estaba reclamando el otro día y digo, es que no se conectan todos los que están registrados. Yo recuerdo muy bien mi época en la universidad, la mía era presencial, no sé si haya conectado aquí a alguien que haya estado también en esas épocas. Pero siempre para los exámenes conocía al triple de la clase que nunca llegaba. Entonces dije, sí, eso es lo mejor. No se conectan todos para la clase y sí se conectan para el examen, ¿verdad? Yo solo les quiero insistir que para pruebas, para exámenes, para cualquier tipo de trabajo que tengan conmigo, por favor, conéctense con con el correo que ustedes tienen registrados en la universidad. Es bien complicado y no tengo yo responsabilidad si no lo hacen con el que tienen registrado en la universidad. Por favor. Bueno, allá 126. Vamos a empezar de una vez.
Insisto, por favor, conecten sus cámaras. Por favor, si tienen alguna pregunta, háganla. El tema es que la podamos desarrollar en la clase. Ustedes están viviendo una etapa bien interesante del derecho constitucional porque no solo lo están estudiando ahora, sino que están viviendo muchos procesos que se están dando a nivel nacional, que los pueden pues ir viendo ustedes, no solo en la temática que vamos desarrollando en el curso, sino también en el estudio que van haciendo de la Constitución. Así que pónganle un poquito más de atención a la clase. Los resultados del examen fueron bien interesantes. Es complicado medirlos porque pues, no tenemos la interacción. Se nota de pronto y me gustaría entender cómo hacen para copiarse. Pero se notan algunas cosas ahí, ¿verdad? Hasta los puntos, las comas, algunas que van en mayúscula, ese se nota. Uno con la experiencia puede advertir eso, así que, ni modo, esto de la virtualidad nos complica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar y vamos a empezar a partir de en dónde nos quedamos en la clase pasada del viernes. Estábamos trabajando el tema número 4 de la unidad. Vamos a tratar de avanzarle para que podamos completarla. Como les digo, esta es una de las más largas. Una parte la van a desarrollar ustedes en el trabajo que van a recibir, así que para darle a esto, discutimos o conversamos la semana pasada sobre la clasificación de las normas constitucionales. Conversamos sobre las operativas o de aplicación inmediata, las de aplicación diferida, en donde se encuentran contempladas las programáticas y algunos ejemplos de estas normas, las declarativas o de principios. También conversamos de las normas de organización, de las normas de atribución de competencias y de las normas sancionadoras, explicando, obviamente, que la Constitución contempla normas sancionadoras como tales, pero que sí advertimos este principio o esta clasificación de normas en cuanto a la expiación o a la expulsión de normas que dentro del ordenamiento jurídico no respeten los principios que señala el texto constitucional. Así que luego de hablar sobre la clasificación de las normas que tienen contenida la Constitución y abordando más a detalle el contenido de la Constitución política, en el trabajo que ustedes van a tener, y por eso es que no lo voy a hablar en mayor detalle, conforme ustedes lo vayan desarrollando, y si tienen alguna duda la abordamos en la clase, vamos a hacer este trabajo en función de esta clasificación. Las constituciones rígidas, flexibles, escritas, consuetudinarias, originarias, derivadas, programáticas, unitarias, normativas, nominales, semánticas, algunas otras variedades que van a verse en el texto. Y el valor jurídico de la costumbre constitucional, pues sí la vamos a conversar rapidito en la clase. Así que en cuanto al tema de la costumbre constitucional, dentro de la clasificación, que fue lo que consideré que no iba a incluir en el desarrollo del trabajo, sino para poder conversarlo en la clase, lo que les puedo pedir o explicar y pedir a la vez es que no vayamos a confundir lo que es la costumbre constitucional y la constitución consuetudinaria. Una cosa son ciertas posturas, digamos, o ciertas acciones que se toman desde los órganos de Estado que se podrían advertir como una costumbre constitucional. Y les voy a explicar uno para que ustedes vean a qué me refiero. Y la otra es la constitución consuetudinaria. Esta es la que nace a partir de una serie de tradiciones. Hay ciertas lógicas de tradiciones que se dan en los países que obviamente no se están oponiendo al texto de la Constitución y que en todo caso, justo como vimos en las fuentes del derecho constitucional, constituye una de estas, junto con las fuentes formales, junto con las fuentes materiales, las dependientes y las independientes, las directas y las indirectas, pues también tenemos ese influjo que da la costumbre en el desarrollo de un texto constitucional. Cuando hablamos de la costumbre constitucional, hablamos básicamente de ciertos
usos que se dan en ciertos estados, que eventualmente podrían llegar a ser un elemento de la costumbre constitucional, pero no necesariamente. Les comento, hasta antes de la Constitución de 1985, y la verdad porque tampoco soy tan joven, pero no soy tan vieja, no me acuerdo, ni siquiera había nacido en la del 45, existía una figura política que se contemplaba constitucional que se llama Consejo de Estado. Se lo digo por un tema también profesional, en el cual me he desenvuelto, que de pronto hay muchos que dicen, es que hay reunión de Consejo de Estado, es que se puede integrar un Consejo de Estado. En realidad, esta figura no existe ni en el derecho administrativo en cuanto a la estructura del organismo ejecutivo, y tampoco está contemplada en la ley del organismo ejecutivo. Lo que se contempla en la Constitución política es el Consejo de Ministros, que luego de alguna manera se desarrolla en la ley del organismo ejecutivo, también haciendo alusión a esta reunión de ministros, vicepresidente y el presidente que lo dirige. Y en la ley del organismo ejecutivo también se menciona la conformación de gabinetes de gobierno, que no son más que grupos de ciertos ministros que por disposición de la presidencia se pueden llegar a conformar para atender asuntos específicos de la ejecución de gobierno, pero no van a encontrar ustedes el Consejo de Estado. De hecho, hubo en esta historia constitucional, por eso es parte de la costumbre constitucional, momentos de la historia de Guatemala en donde ese consejo también era integrado por personas que no necesariamente eran funcionarios públicos, eran algo así como, la palabra lo dice, consejeros del Estado. Pero eso ya no existe. Por eso les menciono que es diferente cuando hablamos de costumbre constitucional a una constitución consuetudinaria, porque esta texto pues es el resultado de una serie de tradiciones, de costumbres, que no están contrapuestas al texto constitucional. Por eso consideré que esta pues no va a ser materia del contenido de este trabajo diagonal examen que van a tener de esta unidad, porque en realidad no es algo que podamos comparar con la lectura que vayan a tener ustedes de la Constitución política. Eso en cuanto a la clasificación de las constituciones. Ahora pasando al siguiente tema, en cuanto a las funciones de la Constitución, obviamente lo que nosotros vamos a advertir acá es cuando estamos en sociedad, cuando nosotros formamos parte de un núcleo social, necesitamos una serie de reglas. Y es por eso las teorías que señalan los estudiosos desde la edad de la Revolución Francesa, desde la época también de la Revolución de la guerra en los Estados Unidos, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Esas reglas del juego que nos permitan tener una convivencia social. En base a esas reglas, en base a esa convivencia, en base a ese pacto social que señalaba Montesquieu, lo que nosotros hacemos es, pues, organizarnos como estados, delegamos nuestra soberanía en el poder constituyente derivado, nosotros como soberanos y como ciudadanos recipiendarios del poder constituyente originario, y pues se emite una constitución. Esta constitución obviamente es la que permite que todos los ciudadanos puedan convivir bajo reglas del juego que están previamente establecidas, previamente diseñadas a través de este juego y de este ejercicio que tenemos, donde delegamos nuestra soberanía. Y todo esto responde a que tenemos necesidades, ya que tenemos planteamientos que son colectivos, pero que necesitamos que tengan cierto nivel de abstracción. ¿A qué me refiero cuando planteo que esas necesidades necesitan cierto nivel de abstracción? Porque lo que buscamos es que sean generales, que en ese nivel de generalidad y de abstracción sean aplicables para todos. Ustedes van a ver que la norma constitucional no puede tener esa especificidad, porque una de sus definiciones y una de sus necesidades es que sea general, y que en esa generalidad y en esa abstracción nosotros podamos irla utilizando en el devenir del tiempo para poder ir adaptándola. De tal suerte que lo que nosotros hicimos ahí es
las funciones específicas que va a desarrollar el texto constitucional ante este conglomerado social. ¿Cuál sería la primera? Pues tiene una función legisladora. ¿Por qué? Porque a partir de que esta constitución inicia, a partir que una constitución tiene vigencia, pues entonces introduce un cambio en la legislación. E imagínense qué nivel de cambio es el texto supremo. Es todo a partir de ese texto supremo que empieza a sufrir cierto acomodo. Ustedes no tienen idea lo complicado que es, porque obviamente el cambio de un texto constitucional no necesariamente implica el cambio de todo el andamiaje jurídico que deriva de él. Es muy complejo, de hecho, hay todavía normas que son, le utilizan algunos docentes y también algunos litigantes, ¿por qué no también jueces? Que le llaman ese texto preconstitucional. Pues sí, la actual constitución, porque no quiere decir que no hubiéramos tenido constitución cuando esa norma inició vigencia. Me refiero en este caso a normas de carácter ordinario. Pero a partir de que se emite una constitución, entra en vigor un cambio en esa norma superior, que obviamente también lleva implícito un cambio político, ¿verdad? Habrán casos en donde pueda ser que la emisión de esta constitución lleve consigo no solo un cambio en el andamiaje legal, sino un cambio también en el sistema político. Es discutible el tema de las normas ordinarias. Emerson comenta ahí el Código Civil. Mira, no necesariamente, porque no estamos cambiando todo el andamiaje del derecho civil, y si con eso quieres decir, olvídate, agarrar casi que todas las normas de derecho ordinario. Es complejo cómo se tiene que dar esa adaptación. Si ustedes agarran la Constitución de 1945 y la Constitución de 1965 y las comparan, las diferencias no son tan grandes en cuanto a la estructura del Estado de Guatemala. Hay ciertas innovaciones por el corte que tiene el movimiento de la CNO, que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no es una diferencia tan grande en cuanto a la estructura. Y obviamente, insisto, por el corte político, pues definiciones más específicas en cuanto a los derechos, los principios que defiende el texto constitucional. Otra de las funciones que nosotros advertimos en la Constitución es la política. Y obviamente es que esa es la esencia. Y si ustedes agarran la Constitución, ¿cuál es el nombre? Constitución Política de la República de Guatemala. La esencia que tiene la Constitución es esa, es una esencia política. Significa nosotros varias dudas, y ahí están planteadas. ¿Quién dirige a quién? ¿Bajo qué sentido? ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las limitaciones? Pero si lo vemos desde el punto de vista jurídico, pues obviamente empieza a partir de su promulgación ese nuevo andamiaje bajo esa serie de premisas, y todo esto con un sentido político que nos va a decir quién es el que va a dirigir, quiénes son los gobernantes y bajo qué condiciones estos gobernantes van a ejercer sus atribuciones, sus competencias, y cuál es el límite también de esas atribuciones y de esas competencias para el actual de los ciudadanos que son los gobernados. La Constitución también cumple una función organizativa, y eso claramente lo vemos en el apartado orgánico de la Constitución, a partir del capítulo 3 de la organización del Estado, porque no solo nos establece cuáles son las formas de gobierno, sino que también nos dice cuáles son los organismos que forman parte de ese gobierno, las instituciones autónomas, las instituciones centralizadas, los órganos de control. Así que, pues, si lo vemos desde la perspectiva de un Estado, es en esa Constitución en donde nosotros vemos plasmadas y dirigidas todas esas pautas de la organización que tiene este Estado. Cumple también una función jurídica. ¿Por qué? Porque todo el andamiaje legal, que venimos hablando, que se estructura a partir de la función legisladora, todo ese andamiaje legal tiene que estar regido a partir de esa Constitución. Nosotros, a partir que vemos y partimos en la doctrina y en
en la realidad jurídica de los estados, el nacimiento de los cuerpos constitucionales, es que empezamos a hablar de Estado de Derecho. Y con la evolución que han tenido todas estas figuras, pues hablamos también de un Estado constitucional de derecho, que es el punto en el que nos encontramos los países que tenemos dentro de nuestro sistema jurídico organizaciones como la que contempla la Constitución Política de la República de Guatemala. Obviamente también lleva una función ideológica. ¿Por qué? Fíjense, pues, nosotros vemos en la función organizativa como en el apartado orgánico de la Constitución nos dice cómo está organizado el Estado, cómo están organizados los entes que están encargados del control, de la persecución pública, etcétera, más los tres organismos de Estado, el organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Pero también tiene una función ideológica, porque vamos al título 1 y 2, que es el que contempla la parte dogmática de la Constitución, vemos cómo ahí, de alguna manera, pues se refleja la ideología de los constituyentes que en su modo específico, pues hicieron el diseño de todo este catálogo de derechos y de principios que están contenidos en el apartado dogmático de la Constitución. Es muy interesante porque en la doctrina y todo lo que han escrito a partir de la promulgación de la Constitución de 1985, al menos una de las cosas que pude advertir con la preparación del texto para ustedes, es que todos son congruentes al señalar que en la Constituyente de 1984, todo el 85 para su entrada en vigencia en el 86, hubo una diversidad muy nutrida de ideologías, de líneas de pensamiento, de cortes de pensamiento. Era algo particular porque pues estábamos en un gobierno de corte militar, son los militares los que dicen, bueno, ya es hora que nosotros pues pasemos ya, le demos un salto a esta etapa y podamos hacer un proceso de elecciones democráticas en donde el pueblo se manifieste, y para esto debemos de contar con un cuerpo constitucional. Por eso que se hace la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, y una de las cuestiones particulares es esa, la diversidad de posturas, de ideologías, la diversidad de personas que conformaron esa Asamblea Nacional Constituyente de nuestra Constitución política. También una función transformadora. ¿Por qué es una función transformadora la de la Constitución, y que es un poquito discutible por este tema de la innovación? Nosotros en este cuerpo constitucional de 1985 apenas tenemos una reforma. Cualquiera diría, bueno, no hay una transformación en el texto constitucional. Pero esto es lo que nos da pauta para el siguiente punto que vamos a ver, que es el tema de la interpretación constitucional. Si nosotros tenemos una visión menos rígida, una visión más amplia del texto constitucional, y si consideramos que ese texto es con la premisa de su generalidad y como una sombrilla que abarca a ciudadanos, vamos a hacer ese tipo de interpretación, pues podemos darnos cuenta que va evolucionando en el proceso de interpretación. No podemos decir que es una constitución de una generación específica o de un grupo específico, porque está llamada a desarrollarse a través de este proceso de interpretación. Vamos a analizar también quiénes son los órganos llamados a hacer esa interpretación. Que también quiero que conversemos sobre la aplicación e interpretación del texto constitucional más adelante. No sé si tienen alguna duda hasta ahora en cuanto a las funciones de la Constitución. No, licenciada. Parece que no. Ya les dije, si no preguntan es porque o está todo claro o no hay nada claro. Para hablar de la interpretación constitucional, yo les mandé hace unos minutos una presentación, porque esa está separada a esta. Entonces vamos a pasarnos a esta. Para los que puedan abrirla, así les es menos complicado.
Ok. Bien, es bien particular el tema de la interpretación. Porque podemos tener un texto supremamente bien elaborado, con un desarrollo ideológico, pragmático, orgánico, supremamente bien hecho, pero el tema fundamental de la supremacía del texto deviene de la interpretación que se tenga del texto constitucional. Esto es de verdad fundamental para que nosotros podamos, no les digo definir, pero sí advertir la eficacia que tienen normas en el devenir de la sociedad. Nosotros vamos a hablar acá sobre esta temática específica, es sobre los métodos de la interpretación constitucional. Pero para ir entrando en materia de los distintos métodos, de las reglas y de los principios que se utilizan para la interpretación constitucional, tenemos que tener bien claro, ese es un consejo que les dan bien, siempre que tengan alguna duda sobre una institución jurídica, dos lugares básicos para ubicarlos. Váyanse al diccionario de la Real Academia Española o a un diccionario específico de derecho. ¿Qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la interpretación? ¿Alguien que pueda leer lo que está en la pantalla? El diccionario de la Real Academia Española establece que interpretar es explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. RAE 2018. En el derecho es determinar el significado y alcance de las normas jurídicas. RAE 2018. Así es. En la doctrina, yo quiero que antes de que empecemos a ver en detalle esto, podamos escuchar a este es un doctrinario peruano sobre el planteamiento de él de lo que es la interpretación constitucional. Permítanme. Solo les voy a poner sonido acá. Ahora les voy a poner mi música de Spotify porque no creo que les vaya a gustar. No se escucha, licenciada. Permítame que voy a ver cómo lo volumen. Nota que toda persona está obligada a respetar la Constitución. Particularmente cuando hablamos de jueces y fiscales, los jueces y fiscales aplican la Constitución cotidianamente y al aplicarla van a tener que interpretar la Constitución. Por la sencilla razón que la Constitución, como es obvio, no es un diccionario Larousse, no establece el significado de cada palabrita que contiene la Constitución. La Constitución se va actualizando y se va interpretando día a día. Y la interpretación a veces cambia. La Constitución norteamericana es de 1787 y se sigue aplicando y se sigue interpretando. Cuando se elaboró la Constitución norteamericana, por ejemplo, los padres fundadores nunca pensaron que se podía admitir el matrimonio de personas del mismo sexo. Y el año pasado la Corte Suprema del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, a partir de la Constitución, concluyó que había un derecho de personas del mismo sexo al matrimonio. Eso jamás fue pensado. En consecuencia, no puede creerse, pues,
que la Constitución diga todo literalmente. La interpretación literal, la cultura legalista, es lo que paulatinamente se ha ido dejando de lado. Cuando se habla de la interpretación de la Constitución, hay que encontrar el sentido correcto al resolver un caso. Y para ello hay diversos criterios y diversos elementos. Uno de ellos es el literal, pero es el menos utilizado y el menos relevante. Hay que tomar en cuenta que la Constitución no es un todo, es una unidad. Hay que tomar en cuenta que existen criterios cuando existen colisiones entre derechos o principios. El elemento proporcionalidad es un tema clave. Hoy día ya no estamos en la época de Kelsen, donde todo es la ley. Hoy día el juez tiene un rol creativo y al momento de interpretar la Constitución va a encontrar ese rol y tratar de resolver el caso concreto. Por eso se habla de que las normas constitucionales no solamente dicen exactamente lo que hay que hacer, sino también son normas que establecen principios. Cada juez, cada fiscal, al momento de resolver un caso, tendrá en consecuencia que interpretar la Constitución, donde la tesis fácil del silogismo no siempre se va a aplicar. Por eso, donde podemos concluir es que todos los jueces y fiscales tienen que interpretar la Constitución, hay que afinar los criterios al hacerlo, y hay que tratar de evaluar que no estamos ante una simple aplicación silogística de las normas, sino que encontrar un resultado constitucionalmente correcto y debidamente sustentado. Muchas gracias por su atención. Mira que acá primero tengo que desactivar una serie de micrófonos para que no oigan más bulla de lo normal. Bueno, pues es interesante la presentación del doctor Yupanqui. Él es, como les dije, un magistrado peruano que me pareció que de una manera como muy suelta expone un poco de la tendencia en Perú particularmente sobre la interpretación constitucional. Este es un tema que genera mucho debate, que ustedes lo van a ver mezclado con lo que ya vimos en la unidad pasada sobre el neoconstitucionalismo, sobre el activismo judicial, sobre la jurisprudencia dinámica, y ese llamado que se hace en algunas sociedades y en algunas culturas jurídicas particulares a que el juez es el encargado en esta función de interpretación, y no solo del texto constitucional, sino de la norma en general, hacer esa ponderación y esa evaluación entre principios, valores y texto legal para poder aplicarlo a un caso concreto. Yo, como ya les he mencionado, en ese particular tengo una apreciación muy personal. A ustedes le traslado lo que la cátedra señala y pues en momentos específicos les iré diciendo qué es lo que creo de esto. No es necesariamente así en todo. Hay que estudiar caso por caso, hay que evaluar circunstancia por circunstancia, y hay que evaluar también cuáles son los derechos, los principios o las normas fundamentales que se encuentran en discusión en un caso concreto, ¿verdad? No es lo mismo si nosotros estamos juzgando un tema cuando lo que está de por medio es, por ejemplo, la salud, la vida o servicios básicos esenciales de una persona o de una comunidad. Así estamos viendo que no quiere decir que sea menos importante una contienda civil o una contienda mercantil, en donde pues es más restringido el efecto que tiene, no solo la interpretación, sino la consecuencia de esa interpretación en la labor que hacen los jueces. Y otro tema que creo que también es muy importante para que ustedes lo vayan teniendo presente, es que la labor de interpretación no es únicamente del juez. Esa es una labor que tienen que tener presentes todos los gobernantes, porque la función de todos los que ejercen, y valga la redundancia, la función pública, es tener presentes que están limitados a ejercer esa función
en lo que dice la norma. Ya les mencioné en sesiones anteriores la abismal diferencia que hay entre un ciudadano y un funcionario. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe, pero el funcionario solo puede hacer lo que la ley le permite que haga. Y esa interpretación antojadiza entre, bueno, aquí no dice que no pueda, no, pero es que no. Todo esto, principios que tiene la Constitución, es algo fundamental. Ustedes van a oír de manera reiterada en la doctrina que se hable de la hermenéutica jurídica o la exégesis jurídica. Que esos pues no son más que palabras un poquito más rimbombantes para decir interpretación. La hermenéutica, que la podemos tener no solo en el texto constitucional, de hecho esta es una variante, esta es la hermenéutica jurídica constitucional, también se da para los textos de la legislación ordinaria. Ustedes pueden hacer un trabajo hermenéutico porque al final lo que significa la hermenéutica es un estudio, es desentrañar el sentido de un texto. Y la exégesis, que no es que sean sinónimos, es una palabra que se utiliza para la misma función, en realidad en los textos doctrinarios se utiliza más para la interpretación o el desentrañamiento del espíritu de textos bíblicos. Y de cualquier forma ustedes van a ver que se utiliza casi que de la misma manera interpretación hermenéutica o exégesis legal. ¿Y cuál es la finalidad que tiene la hermenéutica jurídica o la interpretación jurídica? Pues no es más que estudiar y cotejar el texto para poder desentrañar de él cuál es su sentido y cómo lo tenemos que aplicar. ¿Qué es lo particular que tiene este estudio hermenéutico, este estudio de interpretación? Que nosotros no podemos decir, bueno, es que el Código Civil dice tal cosa, el Código de Trabajo dice tal cosa, no, pero es que la Constitución dice otra cosa, no, pero es que el Código Civil dice esto, y el Código de Trabajo dice aquello, porque en realidad esta interpretación va de arriba hacia abajo. Si el texto constitucional señala un precepto y la norma ordinaria o la actuación ordinaria, y ojo que cuando me refiero a la actuación ordinaria me refiero también a la que hay entre dos partes. Si es contraria a lo que dice el texto constitucional en esa labor de interpretación que vamos a hacer, pues definitivamente no es aplicable. No sé si alguno de ustedes, si estudian Derecho es porque pues algo les gusta de esto. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que yo no estudié para ser abogada. Siempre les digo que yo nací para ser abogada. Es algo que me gusta mucho. Que lo hago que forme parte de casi todo lo que hago en mi vida. Entonces, no sé si en algún momento ustedes en esta decisión que tomaron de estudiar Derecho, tienen algún caso como para que podamos estudiar esta contraposición y poder hacer un ejercicio de análisis hermenéutico de la norma constitucional para poder entender mejor a qué me refiero con ese trabajo intelectual de cotejar normas de derecho positivo y aplicarlas al texto constitucional. ¿Tiene alguien ahí un planteamiento? Imagínense ustedes que celebran un contrato de trabajo con alguien. Ustedes tienen muchas ganas de trabajar en un lugar, hay un bufete súper prestigioso y los contrata a ustedes como pasantes. Y le dice, perfecto, vamos a celebrar un contrato, solo que te voy a pagar menos del mínimo. Y vas a trabajar un poquito más de las 8 horas, porque la verdad es que necesito a alguien que trabaje más de 8 horas y no tengo para pagarte el salario mínimo, porque te voy a poner en una condición en la que todavía vas a estar a prueba. Pero no necesariamente es un trabajo con tintes de aprendiz, va a ser un trabajo permanente, ¿verdad? Y ojo, lo vamos a hacer en un contrato. La ley señala que la contratación es ley entre las partes. Así que si tú y yo quedamos con que vas a trabajar más de 8 horas y vas a recibir menos del salario mínimo, y ojo, tampoco te puedo pagar X, porque no estoy en condiciones de hacer una inscripción, ir al Ministerio de Trabajo y luego ir al ICS y registrar tu contrato. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Creen que eso es viable?
No, no es viable. No, licenciada. Y fíjense, no nos estamos siguiendo a desentrañar artículo por artículo, lo están diciendo como un ejercicio lógico, ¿verdad? No, pues que no me suena lógico. Si nos vamos de abajo para arriba, lo primero sería, bueno, pero es que la verdad es que la ley lo dice, la contratación y los efectos de la contratación es ley entre las partes. Si yo acepté trabajar más de 8 horas y yo acepté que me pagaran menos del mínimo, pues yo tengo libertad de contratación. Pero si nosotros nos vamos al Código de Trabajo y vemos el desarrollo que se ha tenido en la legislación ordinaria de carácter laboral en cuanto a la contratación laboral, las características, y tomamos en consideración además, vamos a ver, artículo 102, por favor, miremos el artículo 102 de la Constitución. Fíjense, estamos en la parte dogmática de la Constitución, ya en el desarrollo de principios, garantías y derechos. Es esta parte dogmática en donde lo que estamos plasmando nosotros es la intención política del Estado. ¿Qué es lo que tenemos en el artículo 102? Los derechos sociales mínimos de la legislación laboral. Roberto, por favor, lee tú la literal F y G, que fue el que lo marcó. Buenas noches, licenciada. ¿Sí? La literal F y G. Pues léete por lo menos, sí, la primera línea, la F, y luego yo desarrollo la G. Ok. Dice, literal F, fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Ok. Y bueno, el artículo 102 en realidad contiene, ojo, los derechos mínimos de la legislación laboral. Miren qué interesante el trabajo del juez. Porque si agarra el juez el artículo 102 constitucional, todo lo que está aquí es lo mínimo, porque la ley lo señala y las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, específicamente en cuanto al trabajo, le señala que todo lo que Guatemala acepte como legislación que supere estas garantías mínimas, se van a aplicar esas que están ya superadas. ¿Y qué nos dice la literal G? Nos habla sobre la jornada ordinaria de trabajo diurno, que no puede ser de 8 horas, les habla de 48 horas a la semana, etcétera, etcétera. Les desarrolla cuáles son las jornadas de trabajo. Cualquier discusión que pueda tener, supongamos que viene este patrono y resulta ser que así los tiene contratados a ustedes hace 10 años. De pronto ustedes se dan cuenta, bueno, para ser estudiante yo creo que ya es mucho, ¿verdad? Por eso no he logrado graduarme, tengo 10 años de estar trabajando aquí de sol a sol y menos del mínimo. Yo voy a reclamar, ¿verdad? Y de pronto aparece un abogado ahí súper pilas, buen intérprete, y les dice, ese contrato que vos firmaste no solo es ilegal, sino que transgrede todas las garantías mínimas que señala la Constitución. Y como esas garantías están contempladas en la Constitución, presentarle un juicio y poder reclamar para que se te equiparen a todo el reconocimiento que ya está en la Constitución. Así que te tiene que pagar todo lo que no te pagó por mes para llegar por lo menos al mínimo. Si hubo horas extras, vacaciones, aguinaldo, bonificación, incentivo, si te tocaba que pagar parqueos cuando te mandaba a procurar, si te tocaba sacar fotocopias y todo eso está documentado, lo puedes pedir. Pero este es el proceso y estamos hablando de los ejemplos de verdad, de los más elementales, de lo que es un análisis hermenéutico. Primero agarramos el texto constitucional. ¿Qué dice el texto constitucional? ¿Qué dice el texto ordinario? Es más, si entre ambos o arriba de uno de ellos existe una convención internacional, y la hay, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el salario mínimo, sobre las jornadas de trabajo, sobre las condiciones de salud y seguridad social. Si ustedes se meten en la página de la OIT, tienen para divertirse en materia de convencionalidad que superan las garantías mínimas de los estados. Y luego vienen abajo y leen otro tipo de ley, que es la ley que se genera entre las partes. ¿Qué es lo que dice entonces a ustedes su estudio hermenéutico?
No, pues definitivamente se tiene que aplicar lo que dice la Constitución. Habrán otros casos, tal vez los menos, en donde todas estas garantías están exacerbadamente superadas en la contratación y habrá gente que quiera más de eso. Y entonces la función del juez en este caso es analizar si efectivamente se cumplieron o no con estos derechos, con estas garantías, con estos principios y aplicarlo al caso concreto. Les digo, para ir en la misma línea de este ejemplo laboral, que de pronto hay trabajadores que dicen, es que fíjese que mi puesto nominal era tal y mi puesto funcional era tal. Entonces, en realidad, entre el funcional y el nominal, la diferencia son 100 quetzales, pero yo le aseguro que yo hacía lo que decía el nominal, no perdón, lo que decía el funcional y no el nominal. Entonces, me pueden hacer esa variación y son cosas tan minuciosas, tan detallistas, que igual merecen y necesitan de una interpretación general de la normativa. Por eso es tan importante que ustedes le pongan atención a la lectura de la interpretación de la Constitución política, porque es la base. Y lo que van ustedes aprendiendo a partir de aquí en derecho civil, en derecho laboral, en derecho mercantil, todo, la pauta principal para ustedes reconocer y advertir la legalidad de esa normativa está en el entendimiento de la norma constitucional. Cuando nosotros entramos ya en materia de la interpretación constitucional, vamos a tener básicamente tres valladares o tres circunstancias particulares. La primera va a ser cuál es el órgano que está encargado de la interpretación de la Constitución. Segundo, vamos a tener cuáles son los parámetros o criterios que está utilizando este órgano que va a interpretarla. Y tercero, cuáles son los métodos o sistemas que este órgano está utilizando en la interpretación. Yo quisiera, antes de entrar a ver los organismos encargados, los parámetros o los métodos, que alguien me lea el artículo 135 de la Constitución en su literal, déjenme ver, B. Pero lean el artículo 135, por favor. Deberes y derechos cívicos, dice. Son deberes son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la República, lo siguiente. Y había dicho el C, ¿verdad? B. El B, cumplir y velar porque se cumple la Constitución de la República. Fíjense qué interesante. ¿A quiénes nos toca hacer que se cumpla con la Constitución? Para empezar, ¿va? A nosotros, los ciudadanos y los jueces. A todos los ciudadanos, por principio. O sea, somos todos los que tenemos que cumplir primero, como un deber ciudadano. Ojo, yo sé que ustedes están metiéndose ahorita al estudio ya de los textos, de las normas, pero siempre que lean, vean en qué capítulo, en qué título. La Constitución no es tan compleja como esa, pero ustedes van a tener ahí capítulo, título, sección, para que no vayan perdiendo el hilo. Van a ver que yo siempre les digo, miremos en qué título están, en qué parte de la Constitución estamos. Acá seguimos estando en la parte dogmática de la Constitución, principios, deberes, derechos que reconoce la Constitución, y estamos específicamente en el capítulo 3 del título 2. Fíjense, estamos dentro de los derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos, el capítulo 3 nos desarrolla los deberes y derechos cívicos y políticos. Entonces nosotros dentro del apartado dogmático de la Constitución lo que nos obliga es a cumplir la Constitución, primero que nada. Y luego a que velemos porque la Constitución se cumpla. Ahora vamos a pasar a la parte de quién está encargado de interpretarla. Porque si nos dice que ese es deber de todos los ciudadanos guatemaltecos, ahí van funcionarios públicos, ahí van jueces, ahí va todo el Estado. ¿Recuerdan los elementos de un Estado? Toda la población y el orden jurídico. Así que estamos llamados a cumplirla, gobernantes
y gobernados por disposición del artículo 135, literal B, de la Constitución. Bueno, en cuanto al órgano competente para la interpretación constitucional, decirle yo a usted, miren, solo los organismos, solo los jueces, no. Nosotros tenemos un control parlamentario y también tenemos un control jurisdiccional a través de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especializada. Que ojo, no nos vamos a quedar solamente en el Congreso de la República y en la Corte Suprema de Justicia, en el organismo judicial, o en la Corte Especializada, que es la Corte de Constitucionalidad, como organismos encargados de la interpretación. Serían los primeros llamados a hacerlo, porque obviamente el Congreso de la República, al momento de emitir una ley, debería, hago las pausas reglamentarias, debería de hacer un control sobre la constitucionalidad de la norma que está promulgando. Si no, vean el caso que conversamos el viernes de la semana pasada, ¿verdad? En donde lo que se está discutiendo sobre este decreto 18-2022 es que adolece de vicios de inconstitucionalidad. ¿Qué estamos diciendo ahí? El control parlamentario para interpretar el trabajo, o sea, la producción legislativa. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Falló o no falló? Sí, falló. Son los primeros, son los llamados inicialmente en la producción que hacen de las normas a poder interpretar la Constitución y decir, bueno, lo que nosotros estamos emitiendo no va a tener ningún vicio de inconstitucionalidad porque lo estamos haciendo en estricto respeto de las premisas que tiene la Constitución Política de la República de Guatemala. Nosotros conversábamos el viernes y yo les decía, miren, es bien interesante cómo se hace esa interpretación, porque si ustedes leen el artículo 1 de la Constitución, señala que en cuanto al título 1, capítulo único, que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que su fin supremo es la realización del bien común. Pregunto, dice la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 1, ¿qué es una familia? No, no lo dice. No lo Es dice. en vago. No lo dice. El Código Civil, vamos a tratar de ir haciendo ahí poquito a poquito algunos análisis. El Código Civil nos dice que es una familia. Les cuento que no. Por si lo tienen por ahí, ahí le van buscando. Pero no. El Código Civil les desarrolla qué es un matrimonio, qué es una unión de hecho, y les desarrollan los parentescos. Pero no les define qué es una familia. Hay convenciones que en atención a los procesos sociales, porque no podemos pasar inadvertidos todos estos elementos de los cambios de la sociedad, hay convenciones internacionales que a efectos de resguardar a la mujer y resguardar particularmente, yo les diría que ese es el bien que en ponderación tendríamos que analizar primigeniamente, que en atención a las necesidades del niño reconoce otras estructuras familiares, no parentales, pero sí otras estructuras familiares. El fenómeno de la migración que ha originado que se desplace ya sea el esposo o la esposa o la pareja masculina o la pareja femenina o la pareja, sea cual sea. O niños que por cuestiones incluso de migración interna, porque viven en el interior del país y sus papás se tienen que desplazar a trabajar a la capital o viceversa, que se quedan con los abuelos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función que tiene que hacer entonces el parlamentario o que tiene que hacer el juez al analizar este tipo de normativa? Permítanme, empecemos por la Constitución. Okay, entonces la Constitución no nos está definiendo qué es familia, ¿verdad? Okay, solo dice que el Estado se organiza para proteger a la familia. Pero ¿qué si con ese diseño nosotros estamos limitando una realidad social y les estamos limitando el acceso a beneficios y derechos?
Se las dejo para que ustedes lo vayan pensando, pero de eso se trata el trabajo de análisis del texto constitucional y el análisis de las normas de carácter ordinario en función del texto constitucional. Si ustedes se dan cuenta, todos los días en el estudio que ustedes hacen y en el que harán en los años que vienen, cuando ya vayan estudiando específicamente las áreas de derecho, lo que van a hacer permanentemente es estudio exegético o estudio hermenéutico, porque es la subsunción de la norma, del precepto que está contenido en los estudios jurídicos, en los compendios jurídicos, en los códigos de la Constitución, con los casos concretos. En el caso particular, en la Constitución nosotros no es que vayamos a agarrar una subsunción de caso concreto, y ahora lo vamos a ver mejor desarrollado cuando entendemos cuál es la diferencia entre el texto ordinario y el texto constitucional. Una cuestión muy importante es que la interpretación constitucional es vinculante. Tanto el organismo legislativo como el ejecutivo, el organismo judicial y la Corte de Constitucionalidad, porque nosotros en el tema de la Corte lo que advertimos es la creación de jurisprudencia en la interpretación constitucional. Todo lo que deviene de esta interpretación es vinculante a través del organismo legislativo y el Poder Ejecutivo, porque ellos emiten leyes, en el caso del Congreso, las que a través de sus atribuciones que señala la Constitución es de generar norma ordinaria, pero también el organismo ejecutivo emite normativa a través de los reglamentos que, por una atribución constitucional, están obligados a emitirlas de todas las normas de carácter ordinario. ¿Cómo tiene esta vinculación con el Poder Judicial? En las decisiones, en las sentencias que emiten los jueces. Y en la Corte de Constitucionalidad, pues igual, en las sentencias que emite la Corte, no solo en el ejercicio de la defensa del mismo cuerpo constitucional, sino en la defensa de la eventual o posible vulneración de los derechos constitucionales, que son los que se reclaman en amparo ante la Corte de Constitucionalidad. En amparo o en apelación. Guatemala tiene un sistema muy particular para el tema de la defensa de los derechos, principios y garantías constitucionales, porque tenemos un órgano específico de competencia constitucional, pero también tenemos un sistema difuso en todos los juzgados del nivel de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo vamos a ver ya ahorita a continuación para que lo entendamos mejor. Pues, ¿cuál es la diferencia? Que les decía hace unos segundos. Si nosotros entramos a hacer un análisis hermenéutico de la ley en confrontación con la Constitución, sí vamos a tener premisas que se advierten distintas, ¿verdad? La ley tiene como finalidad reglamentar una conducta individual de una persona, mientras que lo que nosotros vamos a encontrar en la Constitución son relaciones que existen entre los gobernantes y los gobernados, entre el gobierno y la sociedad, en base a esa trilogía de poderes, a los demás organismos de control, pero sobre la base de principios y derechos fundamentales. Entonces, si se dan cuenta, la generalidad hace que la estructura de la norma constitucional para la interpretación sea distinta a la interpretación de la ley ordinaria. ¿Por qué? Miremos también la estructura de la ley. Nosotros en la ley tenemos un supuesto de hecho, el nexo que existe con la norma y la consecuencia de esta. Mientras que al estudiar la Constitución, lo que nosotros tenemos es directrices, principios, derechos. Todo esto está a nivel más general y más abstracto. Por eso es que permite mucho esta aplicación y esta interpretación tan particular para poderle dar un sentido de actualidad a normas que pues ya imagínense cuánto tiempo tiene esta Constitución, y en el ejemplo que planteaba el doctor Ayapanqui con la Constitución de los Estados Unidos de 1987, y lo que ya hemos conversado sobre su origen. La ley se origina a partir del poder constituido y no como un poder constituyente derivado que vaya a modificar una norma constitucional, sino porque lo hace el Congreso en el ejercicio normal
de su función legisladora. Mientras que la emisión o el origen del texto constitucional sí tiene una estructura independiente y específica para el diseño de esta norma constitucional. Entonces, podría decir que son como que las diferencias más importantes. Nosotros vamos a partir siempre, como les he venido diciendo, de la generalidad que tienen las normas constitucionales sobre las especificidades que vamos a encontrar en la legislación ordinaria. Entonces, ¿cuál es el trabajo en la interpretación? Es poder combinarlas, es poder generar entre esta norma constitucional y esta norma ordinaria esa concatenación dentro de una dinámica social. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con eso? La adecuación de las normas al texto. Y si la norma no se adecua al texto constitucional, pues simple y sencillamente no se aplica. No es la Constitución la que se tiene que adecuar al texto. El proceso ahí es a la inversa. Sí estamos captando la idea de cuál es el proceso que te tiene que hacer en el análisis hermenéutico de normas ordinarias con el texto constitucional. Ah, sí, licenciada, está claro. Al menos para ti, Erika, espero que para los demás también. Pueden irme mandando consultas. A mí me genera cierta aprensión este tema porque sí quiero que si hay algún tipo de duda podamos irlas conversando de una vez. Bueno, para que nosotros podamos pues ir entendiendo mejor cuál es el tema de la interpretación constitucional, hay ciertas reglas. No son las únicas, pero creo que son las más importantes, que son las que ha desarrollado la doctrina en cuanto a las reglas de interpretación constitucional. Y me parece como loco machacando y machacando y machacando lo mismo, pero se dan cuenta que todos los temas son concatenados por el sentido que tienen. Pero, primera regla de interpretación, el fin supremo de la Constitución es el contenido teleológico. A ver, ¿quién me dice qué significa teleológico? El derecho es... Dogmático. Nope. ¿Qué es un dogma? Miren, un Es una día creencia, es una es creencia una, bien arraigada que ha se, sido se transmitida. cree por fe. entonces tú me vas a decir que el derecho lo crees por fe. No, No. tiene que estar plasmado en la Constitución para poder Ahí ser creíble, ¿no? tienen Google, hombre. Busquen qué es teleológico. Si no Es que tienen no tira metafísica. tampoco. ¿Un criterio de interpretación? No. Se refiere al conocimiento. El fundamento teleológico, fíjense, pues, y eso que tengo muchísimos más años que El ustedes. fundamento de la existencia de las cosas, ¿no? Asociación de causas y efectos. Entonces ustedes buscan en Google qué es teleológico y les va a decir, es una explicación teleológica. Pueden ir buscando ahí. La teleología es una rama que se refiere al estudio de los fines o principios de algún objeto o ser. Entonces, si nosotros decimos cuál es el contenido teleológico de la Constitución, es cuál es su finalidad, cuáles son sus principios y sus fines. Miren, de verdad que cuando regresemos a la versión presencial, se tienen que ir preparando, va el segundo año, les quedan 3 para cerrar. Y cuando se metan a sus privados, yo siempre he dicho que el problema de la universidad es que en 5 años nos quieren quitar 16, 17 años de formación totalmente contraria. A nosotros nos enseñan en la primaria, secundaria, diversificado, a estar calladitos todo el tiempo. No hablen, no digan. Y en la universidad nos piden que hablen. Entonces, hasta para eso hay que prepararse. Pero un día de estos vamos a tener una dinámica como que fuera un privado. Yo examinaba privados y les juro que por eso dejé de hacerlo, porque cada error que uno comete, el examinador se va agarrando y se va agarrando, y como dicen las abuelitas, ¿verdad? De ese hilito se vuelve toda la madeja. Entonces, si yo les digo qué es el contenido teleológico y me contestan qué es la dogmática, andamos perdidos. La teleología no tiene nada que ver con un dogma. El dogma es algo que nosotros creemos por fe.
en la teleología, y van a ver, los que se metieron en Google, de pronto les aparece la más próxima, que será la que bajen de Wikipedia, que lo que les va a decir es que es una rama de la metafísica. No necesariamente. Y en el tema de la metafísica lo que les va a decir eso son los principios. Cuando hablamos del contenido teleológico, insisto, son los principios y la finalidad suprema. Entonces, si vamos a interpretar la Constitución, regla número 1, fin supremo de la Constitución. Lo que les acabo de decir, a mí me viene del norte si el contrato está hecho en el mejor papel del mundo, con la mejor tinta del mundo, impreso en la mejor computadora, ese contrato leonino que celebró ese pobre trabajador con esta firma de abogados. Si no cumple con los fines supremos que plasmó el constituyente en el artículo 102, se murió. En la primera regla de interpretación constitucional. Segunda regla, una interpretación amplia o extensiva. La Constitución siempre tiene que ser interpretada, perdón, pero alguien se intentó conectar, siempre tiene que ser interpretada con un criterio amplio y práctico, porque la finalidad es que sus principios, es que esos fines puedan tener cumplimiento. Otra regla de interpretación, el sentido de las palabras. Si ustedes leen la Constitución, muy pocas palabras, pero muy pocas palabras, son complejas o son súper buscadas. Contrario a que ustedes se metan a buscar en la legislación ordinaria, va a encontrar términos un poquito más complejos. No quiere decir que no existan, porque sí hay algunos. Pero si se dan cuenta, la forma en la que está escrita la Constitución es para que pueda ser de entendimiento de todos. Si todos estamos obligados a cumplirla y a exigir su cumplimiento, pues lo mínimo es que esté escrita en un lenguaje que nos sea asequible a todos. Van a haber pocos latinazos, por ejemplo, aunque los hay. Por ahí creo que en el artículo 44 habla son nulas ipso iure. Si yo le hubiera dicho a mi abuelita, mira, es que tus órdenes son nulas ipso iure, igual va. No entiende qué es eso, pero van a ser muy pocas los términos que van a encontrar en la Constitución. En términos generales, la interpretación se tiene que tomar en un sentido general y que tenga lo menos posible un lenguaje técnico para que, les repito, sea asequible a todos. Otra regla de interpretación es que tenemos que analizar a la Constitución como un todo orgánico. La finalidad es esa, es tener concreción. Y en esa generalidad, la concreción tiene que ser armónica. ¿Para qué? Pues los derechos que se garanticen en un lado sean armónicos con los que se garantizan en otro lado del mismo cuerpo constitucional, a efecto que lo podamos ver así como un todo orgánico. La Constitución es un instrumento de gobierno permanente. Entonces imagínense, nosotros cuántos gobiernos han transcurrido. Ojo, cuántos ejercicios de gobierno dentro del mismo Estado, no vayamos a confundir eso. Ejercicios de gobierno son los que elegimos cada 4 años, pero ¿cuántos ejercicios de gobierno han existido desde la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de 1985, que fue en el 86? Y cómo lo que se pretende es que al ser el instrumento de varios gobiernos, este instrumento pueda tener ese nivel de flexibilidad. Hay corrientes distintas de pensamiento político en el ejercicio de esos gobiernos desde 1985 para la fecha. Entonces, una de las cuestiones particulares para esa interpretación constitucional, y ahí es donde ustedes pueden ir advirtiendo también cómo esta generalidad, esta abstracción, pero esta a su vez armonía del texto constitucional, lo que permite es dar fe de que somos un Estado armónico, en donde lo que hacemos es una aplicación del texto en los diferentes ejercicios de gobierno, porque tiene esa flexibilidad que le permite adaptarse. Como dice la doctrina, pues adaptarse a necesidades sociales, a necesidades económicas y a necesidades políticas. Después del golpe de Serrano Elías, pues se dieron cuenta que no muy que se adaptaba en algunos temas. Además, ahí se plantea el rompimiento del orden constitucional ante este golpe de Estado,
pues hubo la necesidad de generar el mecanismo de esa nueva adaptación y por eso es que está la reforma constitucional. Y ojo, esta reforma fue básicamente sobre la parte orgánica, no tocaron la parte dogmática del cuerpo constitucional. Otra regla de interpretación. Si la Constitución señala privilegios y excepciones sobre la generalidad, pues esto se tiene que aplicar en un nivel de afectación mínima para la generalidad. Yo estuve tratando de buscar ejemplos en lo que encontré en textos de la doctrina y la verdad es que básicamente lo que refieren la mayoría de escritores va relacionado a la facultad que tienen los gobernantes, quienes ejercen la función pública, de generar exoneraciones, por ejemplo, exoneraciones en temas impositivos, fiscales. Ese es un privilegio y es una excepción muy particular que se da para momentos específicos. Entonces, ¿qué es lo que señala esta regla en la interpretación constitucional? Que si hay un privilegio, si hay una excepción, pues los vamos a estudiar o los vamos a aplicar como una regla de la manera en la que afecte de menor a la generalidad de la comunidad política en donde estamos haciendo este análisis. Y por último, esto, y miren cómo se llama esta regla, presunción de constitucionalidad. En realidad lo que nosotros presumimos al hacer el ejercicio de interpretación es que los actos que hacen que ejercen el poder público, pues no adolecen de inconstitucionalidad. Y sus actos, y sus normas, y sus actividades, pues están armonizadas con los principios y con los derechos que están contenidos en la Constitución política. Recuerden que esta presentación ya la tienen ustedes. Igual si toman nota o algo, pues de cualquier forma ya la tienen en el Classroom. Les decía, 3 puntos interesantes en la interpretación constitucional. El órgano, las reglas, los principios y también los métodos que se van a utilizar. Conrad Hesse nos habla de algunos principios. Ya vimos las reglas, ¿no? Las que tenemos que advertir. Un intérprete constitucional que hay que agarrar, bueno, empecemos por estas reglas. Pero también nos señalan algunos principios. Que si ustedes se dan cuenta, se agarran las reglas y los principios, van a advertir cierto nivel de afinidad. Se parecen algunos con otros. Porque las reglas atienden a los principios. Entonces, ¿qué era lo que decía Conrad Hesse? La unidad de la Constitución, ¿verdad? Si lo ven en las reglas, es esa unidad, esa organicidad e integralidad que tiene la Constitución. Todo tiene una relación de interdependencia. Y por eso nosotros tenemos que analizar el texto constitucional como un conjunto, como una unidad. ¿Qué nos dice la regla? Como una unidad orgánica. Además, el principio de concordancia práctica. ¿A qué se refiere este principio de concordancia práctica? Agarrar los valores que están contenidos en la Constitución y optimizarlos. No ponerlos en contraposición y en pleito. ¿Qué es más importante aquí? ¿La libertad o la igualdad? No, es que no los vamos a poner en contraposición, porque los dos son importantes. Vamos a agarrar una concordancia para hacerlo práctico. ¿Y cómo? Pues optimizando ambos, para tratar de no vulnerar ni la esfera de la libertad ni la esfera de la igualdad. Corrección funcional. ¿A esto qué se refiere? Que el organismo, el órgano o la persona que esté en ese momento elaborando la interpretación constitucional lo tiene que hacer en el marco de sus atribuciones. Y también tengo que hacer la acentuación correspondiente, porque hay quienes defienden mucho el tema, por ejemplo, de que un juez al resolver, si advierte que hay alguna, no sé, no le quiero poner
la tilde de disfuncional. Pero se advierte que de pronto hace falta algo en la norma. Hay algunos que tienden a legislar en las sentencias, a decir qué es lo que tiene que hacer el organismo ejecutivo o a qué es lo que tiene que hacer cierto ente, o incluso si estas resoluciones tienen el efecto de reenvío, que significa regresar al órgano del cual originó esa alzada, decirle qué es y cómo es lo que tiene que hacer. El principio que plantea GC de corrección funcional es: usted tiene la tarea de interpretar la Constitución, pero en el marco de sus funciones. Un juez juzga, un diputado o un congresista o un parlamentario legisla y el organismo ejecutivo ejecuta las políticas públicas. Pero no nos podemos mezclar unos con otros. Cada quien busca la concordancia de la unidad del texto constitucional, pero en el ámbito de sus atribuciones. La fuerza normativa de la Constitución era lo que hablábamos también dentro de las reglas, esa necesidad de ir evolucionando el texto constitucional, de irse actualizando, agarro la generalidad del principio y del derecho, y en la interpretación, lo que yo busco en su aplicación en un contexto social específico es hacer que ese principio, es hacer que ese derecho tenga eficacia y sea eficiente en la resolución del conflicto. Nuevamente, la presunción, ahí dice constitucionalidad, es constitucionalidad de los actos normativos. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Que las leyes y las normas que emanan de todos los organismos de Estado se presumen que son emitidos en concordancia con la Constitución. Ya ustedes cuando vuelvan a leer o revisen su presentación, se van a dar cuenta que muchos de los principios, si bien todos, tienen concordancia con las reglas que desarrolla la doctrina de la interpretación constitucional. Y el principio de argumentación. ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros estemos haciendo una interpretación constitucional, y esto es fundamental, uno de los principios que deben de respetar particularmente si el que está haciendo esta interpretación constitucional es un juez, es de hacerlo con la debida argumentación jurídica, que no admita duda de quienes están leyendo esa interpretación, que el análisis que hizo, el ejercicio que hizo este intérprete está debidamente ajustada a toda la normativa y a todos los principios jurídicos. Con eso tendríamos las reglas de la interpretación constitucional y los principios de la interpretación constitucional. Yo creo que por temas de tiempo vamos a terminar el viernes ya lo último que nos queda de esta unidad, que es relativo a los métodos de interpretación. Ustedes tienen ahí en pantalla los 4 métodos que vamos a ver, según la fuente, según el método o sistema. Imagínense un método según el método. Sería un método según el sistema, según la amplitud y eficiencia y según los antecedentes y referencia. Así que vamos a ver detalladamente cada uno de estos métodos: la auténtica, la doctrinaria y la judicial, como fuentes de interpretación de quienes lo están interpretando, perdón. Dentro de los métodos empleados vamos a ver los 2 que reconoce la doctrina, que es el literal o gramatical y la interpretación sistemática. Así que por favor léanla para la clase del viernes. Según su amplitud y eficacia, la restrictiva, la extensiva y la analógica. Según sus antecedentes, la histórica, política, evolutiva y teleológica, no dogmática, ¿verdad? Teleológica. Y unos modelos prácticos sobre la interpretación que podemos tener. Yo creo que desarrollamos un poquito de este nivel de interpretación cuando les planteé el tema de este contrato laboral. Hay interpretación que nosotros podemos hacer solo al empezar a leer una norma, la que hacemos precisamente acá en el desarrollo del curso.
la que hace alguien cuando está interpretando un caso personal, muchas veces sin necesidad de tener un conocimiento jurídico, la que hacen funcionarios o empleados públicos cuando están aplicando algún tema en materias de su competencia, la que hacen los abogados cuando están asistiendo a alguna parte. De hecho, no solamente se ve a nivel de abogados o a nivel judicial, también lo podemos ver en el diario vivir de todas las personas que necesitan entender lo que está ocurriendo en sus vidas. En lo que hace el tribunal, que no son solo los jueces de primera instancia, lo tenemos también en las salas, lo tenemos también en los tribunales con competencias específicas, y la interpretación que hace específicamente el Tribunal Constitucional. Yo creería que para finalizar con los mecanismos de interpretación constitucional, vamos a abordar los sistemas el día viernes y vamos a hacer un pequeño ejercicio de cátedra igual, no van a tener que responder nada, no tengan pena, sino en la discusión sobre las técnicas alternativas para la interpretación constitucional. Yo soy como el autor de esta gráfica que ustedes están viendo, que es otro docente de Derecho Constitucional, muy gráfica. Siempre que tiendo a estudiar un caso, por mucha informática y sistemas digitales que tengamos, prefiero escribir y hacer una separación del todo, de las partes del todo, para luego ir concluyendo en qué es lo que interpreto de estas partes. Y es parte de esta técnica alternativa que podemos utilizar. Una cuestión muy interesante también de los mecanismos de interpretación es que no necesariamente tienen que utilizar uno. Pueden hacer una interpretación gramatical histórica, amplia o restrictiva. Es decir, ustedes pueden ir mezclando estos métodos de interpretación y si los logran hacer suyos, si los logran entender bien y practicar, eso es algo que les va a servir de aquí en adelante, porque no solo se interpreta el texto constitucional, se interpreta el derecho completo. Así que vamos a dejar la clase acá por la hora. Ustedes ya tienen este contenido en presentación y también lo tienen en el archivo que les envié, donde está desarrollado todo el contenido. Así que nos vemos el viernes y les deseo buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Licenciada, muy buenas noches. Sí, ¿quién habla? Andrés, dime. Soy yo. Una consulta, Liga. Fíjese que estaba revisando el listado de la ponderación de la página de aquí de la facultad, y fíjese que a mí no me sale nota, pero en mi correo electrónico usted me mandó mi nota, saqué 25 de 30. Andrés Alejandro. Sí, mi nombre es